¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días. Una vez más, aquí compartiendo con ustedes una clase, chicos, en la mejor academia de Cajamarca, Academia San Marcos. Bueno, el día de hoy, chicos, nos toca hacer un tema muy bonito. Nos toca hacer el tema de series. Empezamos. Profesor Kerry, la semana pasada no habíamos visto series. Me podrían preguntar de repente o consultar a algún alumno, ¿no? Pero hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? En lo que es el sílabo de la Universidad de Cajamarca, seriación le llaman a los problemas de sucesiones. Y los problemas de sucesiones son problemitas donde te hablan de secuencias, ¿no? La semana pasada, recuerda, estábamos viendo cómo calcular el término enésimo, el número que sigue, la letra que sigue, ¿no? Esos problemas están considerados como seriación. Pero en general, chicos, una serie en realidad no es una secuencia, sino es una suma de términos, se dice. ¿Ya? Una serie es una suma de términos. Entonces, vamos a indicar aquí, chicos, rápidamente el concepto, ¿ya? Una serie es la adición indicada entre los términos de una sucesión numérica. Si yo, por ejemplo, tengo una sucesión, digamos 3, 5, 7, es una sucesión, pero la serie vendría a ser la suma indicada de dichos términos. Voy a poner un par de ejemplitos, ¿no? Aquí he colocado ya las series. Esto no es sucesión, eso se llama serie, hablando teóricamente, ¿no? Entonces, una serie es una suma, ¿ya? 2 más 4 más 6 más 8 más 10 puntos suspensivos hasta 40 vendría a ser una serie. Bueno, específicamente la serie de los pares, ¿no? La serie de los pares. Muy bien. La otra serie que vemos acá en la diapositiva sería 3 más 6 más 12 más 24. Es una serie, ¿no?, de números que forman una progresión geométrica, ¿no? Por 2 por 2 por 2. Es una serie geométrica. ¿De chicos? Muy bien. Eh, Vamos a explicar ahorita rápidamente lo que corresponde a las fórmulas de una serie aritmética. Bien, esta serie aritmética, chicos, su concepto es el siguiente, ¿ya? Es la adición indicada de los términos de una sucesión lineal o aritmética, ¿no? Para hallar la suma aritmética, debemos aplicar la siguiente fórmula, muchachos. Imagínate que estamos sumando un primer término con un segundo término, con un tercer término, con un cuarto término, hasta un último término que ya sabemos que es el término enésimo. Yo ya te expliqué la semana pasada en el tema de sucesiones, en este caso. Yo ya te he explicado cómo hallar el término enésimo en una progresión aritmética. Entonces, si quiero sumar ahora los términos, vas a aplicar la siguiente formulita. Agarras el primer término, lo sumas con el último, lo divides entre 2 y lo multiplicas por el número de términos. Entonces, la suma aritmética es igual al primer término más el último término sobre 2, todo eso por el número de términos. ¿Sí? Recordemos pues que T sub 1 es el primer término, T sub n es el último término y n es el número de términos. Ya sabemos que R es la razón, ¿no? Van aumentando más R más R. Un ejemplito para poder comprender mejor esto que acabamos de explicar, esta suma, que es la más elemental, ¿ya? A ver, Kerry, un ejemplito para que esto me quede más claro. Ya, mira. ¿Qué pasaría si te preguntaran calcular el valor de la siguiente serie? Y te ponen 6 más 10 más 14 más 18 más puntos suspensivos hasta el número 202. ¿Qué es lo que tendrías que hacer primero aquí? Si queremos sumar, debo tener el primer término. Y lo tengo. El primer término vale 6. Debo tener el último término. Y lo tengo. Vale 202. Pero hay algo que no tengo para poder reemplazar en la fórmula que me están dando aquí. Me falta el número de términos. Ese es mi objetivo. Calcular primero cuánto vale el número de términos. Ahora, si tú quieres, puedes aplicar una fórmula que también te enseñé en la clase pasada, que decía que el número de términos era el último menos el primero entre la razón más 1. O también aplicar un método que es muy importante que te acuerdes, porque eso funciona para cualquier sucesión en realidad. Si tú calculas el término enésimo de estos números, del 6, el 10, el 14, el 18, si calculamos el término enésimo, ese término enésimo, o llamado término general que indicábamos en la clase pasada, se va a igualar al último número, y de ahí sale el valor de n. A ver, chicos, recordemos, a ver, voy a acá a ir rayando un poquito
mi pantallita para ir recordando cómo te enseñé yo a calcular el término enésimo. Yo dije, ¿no? Si estos números aumentaban en una cierta razón, bueno, en este caso al ojo veo que aumentan de 4 en 4, yo dije que para hallar el término n, tendríamos simplemente que agarrar dicha razón, en este caso el 4, porque aumentan de 4 en 4, automáticamente lo multiplicaba por la letra n. Y a n en mi mente le colocaba el número 1. Recordemos la clase pasada. 4 por 1, 4. Para que me dé 6, chicos, ¿cuánto hay que aumentarle al 4? Le tengo que aumentar 2. Por lo tanto, la formulita sería 4n más 2. Ah, ya me acordé que claro. Si habías explicado eso tú. Entonces, bueno, una vez que ya sé que el término enésimo es 4n más 2, lo igualo al último término que es 202. Y de ahí despejando el valor de n me queda 50. ¿Qué hemos demostrado, chicos? Que aquí hay 50 términos. Y si n vale 50, o sea, hay 50 términos, ya podría calcular la suma. La suma es igual al primer término que 6 dije, más el último término que es 202, entre 2, multiplicado por 50, que es la cantidad de términos. Primero más el último entre 2 por el número de términos. Ya eso operando, me quedaría 5200. Respuesta de tu ejemplito. Ya calculaste el valor de toda la suma, o de toda la serie en este caso. ¿Sí? Bueno, hay libros antiguos que también el concepto de serie lo tomaban como si fuera sucesión, ¿no? Calcular el término que sigue en la siguiente serie. Pero no está bien decir el término que sigue en la siguiente serie. Calcular el término que sigue en la siguiente sucesión. Recuerda que sucesión es secuencia. Serie es sinónimo de suma. Sino que tampoco no te quiero marear mucho en ese aspecto, porque hay gente que igual en el examen de admisión sigue viendo hasta ahora calcular la letra que sigue en la siguiente serie. No, pero no debe decirse serie, sino sucesión. Y más bien serie debería decirse a aquellos problemas donde te piden la suma de los términos. O sea, calcular la serie y te dan la suma de cantidades. Eso es lo correcto. Bueno, pero ya vemos un poquito la diferencia entonces entre esos conceptos, ¿ya? Muy bien, estábamos trabajando la serie aritmética. Ahora pasemos a lo que es una serie geométrica. Una serie geométrica, chicos, es de dos tipos. La serie geométrica finita y la serie geométrica infinita. Pero antes de pasar a los casos que te he mencionado, ¿cómo diferenciamos una serie aritmética de una serie geométrica? Fácil. La serie geométrica dice que es la adición indicada de los términos de una sucesión geométrica. Y eso habíamos trabajado también en la clase pasada, sucesión geométrica, ¿no? Entonces, claro, la razón pues, era por algo, por. Cuando la razón es por, es geométrica. Cuando la razón es más, o menos, era aritmética, ¿te acuerdas? Ahora la razón es por algo. Pero ya no voy a encontrar el número que sigue. Ahora lo que quiero hacer es encontrar la suma de los términos de una sucesión geométrica. Entonces, todo eso se llamaría una serie geométrica, ¿no? Entonces, primer caso, serie geométrica finita. Serie con una cantidad limitada de términos, dice. Para ello, la suma de dicha serie se debe aplicar lo siguiente, ¿no? Entonces, mira, dice, si yo tengo un término 1 más un término 2 más un término 3 más un término 4 hasta un término n, pero la diferencia es que ahora ya los términos avanzan por algo, ya no más algo. Dice la teoría que la suma total va a ser el primer término, paréntesis, por la razón elevado a la n menos 1 entre la razón menos 1. Repito, no te asustes. La suma geométrica es el primer término, paréntesis, por la razón a la n menos 1 entre la razón menos 1. Kerry, no entiendo, sufro. Ya mira, no sufras. Te voy a colocar ahorita un ejemplo pequeño nomás. O sea, con números que tú vas a decir fácil primero, pero para después comprobar que la fórmula funciona. Mira, ¿qué pasaría si yo pongo un primer término acá? Le voy a poner 2, por ejemplo. Y que la razón sea, a ver, que sea por 3, ¿ya? Que sea por 3. O sea, yo digo 2 por 3, el siguiente término me va a dar 6. Luego, 6 por 3, el siguiente término me va a dar 18. Uno más. Y 18 multiplicado por 3 me estaría quedando 54. Ya, hasta ahí nomás. He colocado 4 números. Kerry, pero lo que has puesto no es una serie. Has puesto tú una sucesión. Correcto. Lo que he puesto ahorita es una sucesión. Pero para convertirla en una serie, ¿qué tengo que hacer? Sumar los términos. Ya al sumar, estaríamos convirtiendo la sucesión en una serie. Esa es una serie. Ahora, al ojo, sin fórmula primero. Sin fórmula, ojo, sin fórmula. ¿Cuánto sumaría 2 más 6 más 18 más 54? ¿Cuánto sumarían estos términos sin fórmula? A ver, 6 más 54 es 60, 18 más 2 es 20,
20 más 60 me queda 80. O sea, toda esta suma me estaría quedando, acá al final lo pongo 80. Ya sé que la suma me da 80. Oye, pero ahorita lo que voy a hacer a continuación es demostrar que con la fórmula también me hubiera salido 80. A ver, ¿cuál es la fórmula? La fórmula dice, agarras el primer término. En este caso el primer término es el 2. Ya está. Oye, la razón es 3. Recordemos que la razón es 3. Q es 3. Y por cierto, la cantidad de términos en este ejemplito sería 4, porque estamos sumando 4 números. O sea, n valdría 4. N es igual a 4 porque hay 4 números que quiero sumar. Ya está. Como ya tengo el primer término, ya tengo la razón y tengo el número de términos, puedo reemplazar en esta formulita que te he puesto acá a la izquierda. A ver, reemplacemos ahora sí la formulita. Dice T1, término 1. Término 1, le pongo grande el número 2. Abro un paréntesis, muy bien. Y dentro del paréntesis, ¿qué voy a colocar? Q a la n. Q vale 3. O sea, voy a colocar 3 elevado a la n, que vale 4. Primer término por la razón a la n menos 1, entre la razón que vale 3, por cierto, menos 1. Eso hay que operarlo. A ver, Kerry, mira, pero algo rápido, mira. Abajo 3 menos 1 me da 2. Con este 2 se cancela. Y me quedaría solamente 3 a la cuarta menos 1. 3 a la cuarta es 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. 81 menos 1 me quedaría dentro del paréntesis. Y 81 menos 1, ¿cuánto me da? 80. Entonces pregunto, ¿te queda lo mismo o no te queda lo mismo? Claro que sí. La fórmula está cumpliendo. Por lo tanto, chicos, ahora sí vamos a un ejemplito. Bueno, ya sabemos que T1 es el primer término, Q es la razón geométrica, N es el número de términos. A ver, un ejemplo así sencillito primero. Chicos, quiero calcular el valor de H. H es 2 más 6 más... es lo mismo que te puse hace un rato, pero yo no te pongo 4 términos. Te estoy colocando puntos suspensivos. Quiero sumar 10 términos. 10 términos quiero sumar. Allá. Entonces, si queremos sumar 10 términos, ¿cómo sería el asunto? Sería, chicos, simplemente aquí, sería, bueno, resolución. Sería primer término, ¿no? Que en este caso valdría 2, ¿no? Valdría 2 por la razón que vale 3 a la n menos 1 entre la razón menos 1. A ver, muchachitos, eso vamos a ver, vamos a operar, si no lo voy a corregir, ya, no hay problema. A ver, paramos un ratito aquí la grabación de repente para poder corregir el... Creo que el número está un poquito mal, pero ahorita lo corrijo, no te preocupéis, ¿ya? A ver, rápidamente. Ahí, muchachitos, operemos. Bien, chicos, a ver, había creo que he colocado un valor 1640, pero ya lo corregí, chicos, ¿ya? Entonces, a ver, estábamos aquí, chicos, viendo cómo era la suma geométrica. Dije, en la suma geométrica nos interesa el primer término. Ahora quiero sumar 2 más 6 más 18 más 54. Puntos suspensivos, 10 términos. No me interesa el último término, en realidad, porque para la fórmula no interesa el último término. Interesa el primer término, interesa saber cuánto es la razón, el número de términos que se están sumando, nada más. Entonces, H va a ser igual al primer término, ¿cuánto vale? 2, paréntesis. Q vale 3, los números van multiplicándose de 3 en 3, por 3, por 3, por 3. Q a la n vale 10, menos 1 entre la razón que es 3 menos 1. Bueno, 3 menos 1 es 2, con este 2 se cancela, y me queda 3 a la 10 menos 1, ¿ya? Que, bueno, operando ahí sale, ya lo corregí, 59.048. ¿Ya, chicos? Muy bien. Seguimos trabajando. Otro ejemplito, a ver, de suma geométrica finita. Ojo, finita, tiene un final. Calcular el valor de 3 más 9 más 27 más 81, así sucesivamente hasta 729. Quiero saber cuántos suman todos esos números. Bueno, profesor Kerry, al ojo yo veo que los números están multiplicándose por 3, por 3, por 3. Claro, la razón es por 3. Y por coincidencia, el primer término también vale 3. O sea, cuando yo reemplace en la fórmula va a ser 3, paréntesis, por la razón que vale 3 a la n. Pero aquí hay un problema. Me falta averiguar cuántos términos hay. Bueno, yo lo podría hacer por inducción. O sea, no necesariamente con fórmula. Porque mire, yo sé que el 3 es 3 a la 1. El 9 yo lo puedo poner como 3 al cuadrado. El 27 es 3 a la 3, 3 al cubo. Y 729 como que no es un número tampoco muy complejo. Mira, 3 al cubo es 27. 3 a la cuarta es 81. 3 a la quinta es 243. Y 3 a la sexta te da 729. Entonces, al ojo nomás, si el primero es 3 a la 1,
el segundo es 3 al cuadrado, el tercero es 3 a la 3, el cuarto es, el 81 es 3 a la cuarta, luego va a seguir 3 a la quinta, que es 243, y luego va a seguir 3 a la sexta. ¿Cuántos términos hay acá? 6 nomás. O sea, n valdría 6. Yo lo podría reemplazar. Entonces, vamos a ver cómo lo puse yo en la diapositiva. Mira, a ver. Bueno, acá lo he hecho más formal, pero en realidad lo hemos hecho induciendo, ¿no? El término enésimo, recordamos la clase pasada, es el primer término por la razón q a la n-1. Como el primer término vale 3, y la razón vale 3 también, sería 3 por 3 a la n-1 igual a último término que es 729. De aquí me quedaría que 3 a la sexta es igual a 3 a la n vale 6. Pero como te digo, esa es la parte formal. A veces cuando tú lo ves esto en los libros dices, ah, eso es complicado. No, pero es simplemente hallar el término enésimo e igualarlo al último término. Y ahí despejas. Aunque yo lo hice más rápido, ¿no? 3 a la 1, 3 al cuadrado, y me di cuenta que habían 6 términos. Una vez que ya tengo el valor de n, reemplazo en la formulita. R, que es, o en este caso S, el resultado, va a ser igual al primer término, que es 3, paréntesis, por la razón que vale 3, a la n, que vale 6 menos 1, entre la razón menos 1. Y de ahí operando me estaría quedando 1092, ¿no? A ver si de todas maneras lo comprobamos acá rápidamente. 3 a la sexta es 729 menos 1 sería 728. 728 entre 2 me da 364. Multiplicado por 3, 1092. Ahí está bien el resultado, no hay ningún problema. No hay que corregir nada ahí. ¿Ya, chicos? Muy bien. Seguimos trabajando entonces con la suma geométrica ahora infinita. Antes de eso, me olvidaba. Puse un ejemplito más interesante aún todavía que los dos anteriores, de suma geométrica finita. Dice, calcular el valor de 2 más 6 más 18 más 54 puntos suspensivos, arriba 20 sumandos. Mira, parecido al problema que hemos hecho también hace un rato. Y abajito tengo 3 más 9 más 27 más 81 puntos suspensivos, 19 sumandos más 1. Te piden calcular toda esa suma o toda esa fracción donde arriba hay una suma geométrica empezando con el 2 y luego por 3 y abajo hay una suma geométrica que empieza en 3, razón 3, 19 sumandos y de ahí más 1. Yo lo que voy a hacer es trabajar por separado. Primero vamos a calcular la parte de arriba. La parte de arriba, que es el numerador, sería 2 más 6 más 18 por 3, aplico fórmula de suma geométrica finita. Primer término, 2. Paréntesis, por la razón que vale 3 a la n. N vale 20 porque hay 20 sumandos. Q a la n menos 1 entre la razón menos 1. Y de ahí me quedaría 3 a la 20 menos 1. No lo voy a operar, ahí sí no, porque 3 a la 20 es un número muy grande. O sea, la parte de arriba, que es 2 más 6 más 18 más 54, y así sucesivamente, sale 3 a la 20 menos 1, todo su resultado. Repito, ¿cómo? Aplicando fórmula de suma geométrica. Primer término, paréntesis, por la razón que es 3 a la n que vale 20 menos 1, entre la razón menos 1. Ahora voy a trabajar en el denominador, chicos. En el denominador, primero trabajamos del 3 bueno, en este caso 19 sumandos. Primer término que es 3, por la razón que es 3 a la n que es 19 menos 1, entre la razón menos 1. Ahora, operando eso me estaría quedando arriba 3 por 3 a la 19, entra a multiplicar el 3, me quedaría 3 a la 20 menos 3 por 1, 3, y abajo 3 menos 2, en el denominador saldría 2. Todo esto me queda la parte del denominador. ¿Y ahora qué hay que hacer? Reemplazar lo que te salió arriba, que salió 3 a la 20 menos 1, y reemplazar lo que te quedó abajo, que es 3 a la 20 menos 3, entre 2 y más 1, claro, ¿no? Y ya eso, operando todo operando bonito, mira, curiosamente te queda 2 la respuesta. Ya operando, arriba lo dejé igualito, y abajo sí, 3 a la 20 menos 3 entre 2, más 1. Le apliqué suma de fracciones en Aspita, 1 lo puse como 1 entre 1, Aspita lo operé todo bacán, y me queda 2. ¿Ya? Muy bien, entonces estamos viendo lo que es una serie geométrica, chicos. Ya habíamos explicado también lo que era una serie aritmética. Hay que tratar de recordar las fórmulas porque se van a usar en algunos problemitas que vengan en admisión. Ya sea en RM o en aritmética también he visto que han venido. No viene tanto, pero siempre hay que estar preparado pues, para todo, como se dice, ¿no? Para la guerra. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, seguimos trabajando. Siguiente ejemplo o siguiente fórmula, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver, chicos, lo que se conoce como una suma geométrica infinita. Es aquella que tiene una cantidad ilimitada de términos. Ahora ya no te van a decir cuántos términos se van a sumar. Te ponen, mira, acá hay un simbolito que dice infinito. O sea, estos números se van a sumar hasta el infinito. Solo se puede calcular el valor de las series geométricas si estas son convergentes. Ah, ya, o sea, algo importante.
Tú vas a poder calcular el valor de la suma siempre y cuando los números vayan disminuyendo, o sea, sea una serie decreciente. Nunca podemos encontrar el valor de la suma si es que la suma fuera creciente, porque si fuera creciente y va hasta el infinito, la suma definitivamente sería infinito. No tendría sentido ponerle una fórmula. En cambio, cuando los números van disminuyendo, va a llegar un momento en que los números van a ser tan pequeñitos que van a ser imperceptibles. Entonces, como van a ser imperceptibles, van a ser casi cero, la suma se va a poder aproximar o se va a poder calcular. Entonces, mira, la suma de todos los términos de una suma infinita pero geométrica va a ser igual al primer término más el último término más el tercer término hasta el infinito. Eso mediante una razón Q. Imagínate que los números van aumentando mediante una razón por Q, por Q, por Q. Dice la teoría que la suma va a ser igual al primer término de la suma entre 1 menos la razón. Repito, la suma de todos los términos va a ser igual al primer término de la suma entre 1 menos Q. Recordemos que Q también hay una condición importante. Q tiene que ser un valor que esté entre 0 y 1, su valor absoluto. ¿Estamos? Muy bien, muchachos. Bien, entonces estaba comentando, chicos, que la razón tiene que ser fraccionaria, ¿ya? No puede ser un número, por ejemplo, la razón, cuando los números se suman y van hasta el infinito, la razón no podría ser, por ejemplo, un valor entero, un 2, un 3, porque imagínate que sea por 2, algo por 2, luego algo por 2 va a aumentar. Yo acabo de mencionar que para que exista una suma geométrica infinita, los términos tienen que ser decrecientes. Entonces la razón tiene que ser un medio, un tercio, 2 séptimos, o sea, una fracción tal que haga que los números que van apareciendo sean menores. Esa es la idea. Y la fórmula ya sabemos que dije era el primer término de la suma infinita es sobre 1 menos la razón. Ya sabes que la razón va a ser un tercio, un quinto, 2 séptimos, 4 novenos, ¿no? Ahí, eso es lo que indica la última parte, ¿no? Donde el valor absoluto de Q es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Q también puede ser fracción, perdón, puede ser negativo, ¿ya? Fracción de hecho que va a ser, fracción propia, ¿no? Pero también podría ser negativo. A ver, un ejemplito para que esto quede un poco más claro, ¿ya? Mira, dice, calcular, dada la serie geométrica decreciente, indicar el valor de la suma límite. Algunos también textos a esta suma le llaman la suma límite. Ahora, a veces no es evidente la razón, o sea, no es tan evidente la razón, y tú tienes que tratar de encontrarla, pues. O sea, 3/4, ¿por qué número? Pregúntate, ¿por qué fracción te va a dar un medio? Un medio, ¿por qué fracción te da un tercio? Y un tercio, ¿por qué fracción te da 2 novenos? Creo que el último está más fácil. Un tercio, ¿por quién te da 2 novenos? Ahí no puedes sacar ya. Un tercio, ¿por quién te da 2 novenos? Un tercio para que me dé 2 novenos por 2 tercios, claro. Si a un tercio tú lo multiplicas por 2 tercios, te queda 2 novenos. Si a un medio tú lo multiplicas por 2 tercios, te queda un tercio. Si 3/4 lo multiplicas por 2 tercios, te queda un medio. O sea que la razón sería por 2 tercios. La razón es 2 tercios. Una vez que ya tienes la razón en este problemita, ya tu problema terminó. Como sabemos que va hasta el infinito, dice, dada la serie geométrica decreciente, indicar el valor de la suma límite. O sea, esto no tiene final. No te dicen hasta qué número voy a sumar. Por tanto, puedo aplicar esta formulita. Y la fórmula dice, la suma es igual al término 1 de la suma, que ¿quién sería el término 1, muchachos? 3/4, claro. Entre 1 menos Q. ¿Cuánto vale tu Q? Tu razón geométrica, 2 tercios. Entonces la suma va a ser igual a 3/4, que es el primer término, entre 1 menos la razón, que es 2 tercios. Primer término, repito, entre 1 menos la razón, que es 2 tercios. Ya operando bonito, eso te queda 9/4. Y esa vendría a ser la respuesta para este ejemplo. ¿Qué, profe? ¿Tan fácil? Claro, cuando una suma va hasta el infinito, solamente identifica la razón, por cuánto están avanzando los números, y la suma va a ser el primer término de la suma entre 1 menos la razón.